Hay momentos en la vida en que todo parece ya estar escrito. La edad avanza, el cuerpo se cansa y el alma se desconecta. Elsa, una anciana millonaria de 78 años, conocía bien ese guión. Atrapada en una silla de ruedas después de un derrame cerebral, rodeada de comodidades, pero sumergida en silencio, ya no esperaba nada. Hasta que un niño de la calle le extendió la mano y dijo algo imposible. «Toma mi mano y camina otra vez». Suena a locura, ¿verdad? Pero fue ahí cuando todo comenzó a cambiar. Un simple toque, una frase imposible y una reacción que ni los médicos supieron explicar. Esta no es solo una historia de superación después de un derrame cerebral. Es sobre transformación por la fe, sobre justicia y amor que rompen las barreras de la sangre, sobre una madre adoptiva que reencontró sentido y un niño que cargaba más que hambre en los ojos, cargaba destino. Si crees que los milagros no suceden, tal vez necesites repensar eso, porque esta historia conmovedora te va a mostrar que a veces lo imposible solo está esperando a que alguien crea, y cuando eso pasa, hasta quien no camina desde hace 5 años, se levanta y camina otra vez. La rutina de Elsa era tan cronometrada como solitaria. Todos los domingos, ahí estaba ella, sentada en la silla de ruedas, empujada con cuidado por Vera, la fiel cuidadora que desde hace 20 años hacía más que trabajar, era compañía, voz y paciencia. Aún con toda la fortuna que la anciana millonaria acumuló a lo largo de la vida, había algo que el dinero no podía comprar: las ganas de vivir. Desde el derrame cerebral, 5 años antes, Elsa ya no caminaba. La vida se volvió espera, por algo que ni ella sabía qué era. El escenario era siempre el mismo: el Parque de los Mangos, con su olor a palomitas y pasto mojado, casi como un cuadro repetido. Elsa se sentaba en la misma banca, miraba el mismo lago y respondía con un monosilábico «ajá» a los intentos de conversación de Vera. Era una pausa silenciosa en el tiempo, donde el cuerpo estaba presente, pero el alma parecía haber salido a respirar a otro lugar. Ninguna fiesta, ningún nieto en brazos, ningún plan nuevo. Y aún así ella seguía ahí, firme, como si esperara un milagro verdadero. Hasta que él apareció, un niño de la calle, flaquito, con ropa sucia y una mirada que nadie esperaba ver en un niño. No era solo hambre, era una intensidad extraña, como si supiera más de lo que decía. Se paró frente a las dos, miró fijamente a Elsa y trajo consigo un tipo de presencia que cambió el aire alrededor. Fue el primer capítulo de una historia conmovedora, y nadie ahí, ni Vera ni Elsa, imaginaba lo que esa mirada sería capaz de despertar, y él ni siquiera había dicho una palabra, todavía. «Toma mi mano y camina otra vez». La frase cayó como un trueno en pleno atardecer tranquilo. Elsa se quedó paralizada, no por el derrame cerebral, sino por el susto. ¿Quién era ese niño de la calle para decir algo tan absurdo? Vera se levantó de un impulso, lista para alejarlo, pero el niño no tenía expresión de peligro. Al contrario, había firmeza en la voz, una calma desconcertante, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Y entonces pasó. Un escalofrío comenzó en los pies de Elsa y subió, como una corriente eléctrica despertando algo olvidado. El dedo gordo del pie derecho, inmóvil desde hace 5 años, se movió. Fue casi invisible, pero dentro de ella fue como correr un maratón. Vera se dio cuenta y se arrodilló, preguntando si había sentido algo. Elsa no respondió, solo miró al niño, que sonrió y desapareció entre los árboles, dejando atrás una certeza imposible de ignorar. Algo había cambiado. En los días siguientes, el milagro verdadero siguió haciendo eco. En el consultorio, los exámenes indicaron actividad inesperada en los nervios. Los médicos trataron de explicar con cautela. Tal vez una respuesta neurológica tardía, tal vez una ilusión del cerebro, pero Elsa ya sabía, lo sintió, y cuando pidió volver a la fisioterapia, algo nuevo pulsaba en ella.
No era esperanza sin fundamento. Era un reencuentro con la fe, con el cuerpo y con algo mucho más grande que la ciencia. Porque a veces, todo lo que necesitamos es creer otra vez. Después de ese día en el parque, Elsa ya no era la misma. Por primera vez en años, durmió con los ojos abiertos de esperanza. Había experimentado algo que ningún médico previó y ningún medicamento proporcionó. Una señal de que la vida aún pulsaba dentro de ella, pero había una inquietud. ¿Quién era ese niño de la calle que la había tocado tan profundamente y por qué desapareció como si nunca hubiera existido? Determinada, Elsa mandó imprimir carteles discretos, describiendo al niño, repartidos por plazas, semáforos y hasta paradas de camión. Buscó en albergues, iglesias y ONGs, pero era como buscar una aguja en un pajar, y peor, una aguja que no quería ser encontrada. Mientras tanto, la fisioterapia avanzaba a pasos firmes. Ya podía mover la pierna, mantenerse de pie con apoyo, y la mirada antes apagada ahora cargaba llamas de transformación por la fe. Aun sin encontrar al chamaco, él estaba en todo, en los ejercicios, en los suspiros, en los pequeños avances del día. Era como si hubiera dejado una misión inacabada, y ahora ella necesitaba cumplir el resto sola. Cada vez que se levantaba de la silla con esfuerzo, sentía que estaba honrando ese toque, esa frase. Elsa ya había entendido. El reencuentro no sería solo con el niño, sino con la mujer que había dejado atrás. La noticia llegó de forma inesperada, como todo en esa historia. Vera recibió una llamada de una amiga enfermera. Un niño de la calle había llegado al hospital, desmayado, herido, sin identificación. Elsa no lo pensó 2 veces. Mandó preparar el coche y se fue con el corazón acelerado. Cuando llegó, reconoció al niño al instante. Era él, los ojos aún cerrados, el rostro golpeado, pero la misma presencia silenciosa que jamás olvidó. Estaba débil, herido, con señales claras de maltratos. Había moretones, deshidratación y un corte profundo en la cabeza. El médico habló de suerte. Alguien lo encontró cerca de un basurero y pidió auxilio. Elsa lo miró y entendió, sin necesidad de palabras, que eso no podía repetirse. Él nunca más va a volver a la calle, dijo con la firmeza de quien ya había sido salvada por ese niño. Ahí comenzaba no solo una recuperación física, sino un reencuentro emocional. Se quedó al lado de la cama hasta tarde, tomando su mano como si fuera un voto silencioso. La imagen era conmovedora. Una anciana millonaria que antes apenas se movía, ahora fuerte y decidida, cuidando a un niño sin nadie. Era la inversión perfecta de los papeles. Él la hizo caminar. Ella lo ayudaría a mantenerse de pie en el mundo. Y aun sin decirlo, Elsa sabía. Eso no era solo gratitud, era el inicio de una adopción inesperada, de esas que el destino escribe con letra firme. Tan pronto como David recibió el alta, Elsa se lo llevó a casa. No por impulso, sino por certeza. Preparó un cuarto sencillo, limpiecito, con una cama suave, toallas nuevas y hasta un cepillo de dientes con nombre bordado. Era el tipo de cuidado que solo una madre adoptiva de corazón ofrece sin pedir nada a cambio. Vera, aunque con desconfianza, entendió el gesto. En esa casa ahora vivía más que una señora rica. Vivía un nuevo propósito. David, desconfiado, aún dormía con un ojo abierto y otro cerrado, pero poco a poco fue bajando la guardia. Un día salió a escondidas temprano para comprar pan con el cambio del camión. Quería corresponder, mostrar que le importaba. Cuando regresó, asustado por haber dejado la ventana abierta, se llevó un susto y un abrazo apretado de Elsa. Era el inicio de una conexión que ya no necesitaba explicación. Justicia y amor se encontraban ahí, en el gesto más simple. Pero no todos entendieron. Cuando Elsa les contó a sus hijos que había traído al niño a casa, la conmoción fue inmediata. Luciana lo llamó locura. Marcelo, irresponsabilidad. Para ellos, la herencia estaba en riesgo. Al fin y al cabo,
Los hijos rechazan a la madre cuando sienten que el control se les escapa. Pero Elsa, con la serenidad de quien ya sobrevivió a la soledad y a la silla de ruedas, respondió con firmeza: «Ustedes están preocupados por lo que van a perder. Yo estoy viendo lo que acabo de ganar». Luciana no se quedó callada. Movida por orgullo, y tal vez por miedo de perder el control de la fortuna de su madre, decidió actuar. Contrató a un abogado implacable, Cayo Barbosa, conocido por convertir conflictos familiares en escándalos judiciales. Interpuso una demanda de interdicción, alegando que Elsa sufría de confusión mental, influenciada por un niño de la calle con intenciones dudosas. La narrativa era cruel, pero estratégicamente articulada. Y lo peor, comenzó a ganar terreno. No tardó mucho para que los medios olfatearan el caso. Titulares sensacionalistas tomaron las redes. Anciana millonaria quiere donar fortuna a niño desconocido. Familia acusa a niño de manipulación. David vio su propio rostro aparecer en la televisión como si fuera un villano de telenovela, y se congeló. Elsa, aunque herida por la exposición, mantuvo la calma. Sabía que el juego estaba lejos de acabar y que muchas veces el amor necesita pasar por el lodo antes de florecer. Dentro de la casa el ambiente era tenso. Afuera cámaras, reporteros y micrófonos. Pero Elsa se mantuvo de pie, literalmente. Ya no era la mujer callada de antes. Ahora era una madre adoptiva con propósito. Y con ella estaba un niño que, aún lastimado por el rechazo del mundo, aún cargaba esperanza en la mirada. Si el mundo quería convertir eso en una disputa por herencia, ella haría de eso una lucha por redención familiar, hasta el final. El tribunal estaba lleno, pero Elsa entró como quien cruza un pasillo de recuerdos, con la cabeza en alto y pasos firmes. La pericia médica fue programada a toda prisa, como parte del proceso de interdicción. Los especialistas hicieron preguntas difíciles, pruebas de lógica, evaluaciones cognitivas, y ella respondió todo con firmeza y hasta un toque de humor. Ahí no era una anciana millonaria defendiendo su fortuna. Era una mujer que luchaba por el derecho de amar y elegir a quien llamaba hijo. Mientras tanto, David también fue llamado a declarar, solo, en un albergue, ojos bajos, corazón acelerado. Pero cuando le preguntaron si sabía qué era adopción, respondió: «Es cuando alguien decide amarte para siempre». La frase cortó el aire de la sala, como cuchillo caliente en mantequilla. Cuando le preguntaron si Elsa lo manipulaba, él solo dijo: «Ella es mi mamá». No había que rebatir. La fiscal bajó los ojos, el juez suspiró, y el silencio habló más fuerte. El cambio llegó cuando el abogado de Elsa presentó pruebas de falsificación por parte de Luciana. Documentos médicos alterados, fechas falsificadas, correos comprometiendo a Cayo Barbosa. La mentira se desplomó. El juez archivó el proceso de interdicción y autorizó la continuidad de la adopción. Ahí ya no se hablaba de fortuna, sino de justicia y amor, de lazos que van más allá de la sangre. Y al final de ese día, Elsa miró a David y susurró: «Ahora nadie más te va a quitar de mí». Era un día común cuando Elsa, revisando una vieja caja de fotos, encontró una imagen olvidada. 3 empleadas en la antigua cocina de la casa, y en el centro, una mujer morena, delgada, de trenza y mirada baja. En el reverso, escrito a pluma: «Sida, 2009». Un nombre que encendió algo en el pecho. Al investigar, descubrió que Sida, ex cocinera de confianza, había quedado embarazada a finales de ese año y desapareció sin dejar rastro. El rompecabezas comenzaba a armarse solo. La sobrina de Sida confirmó lo que Elsa jamás imaginó. El niño que había acogido, al que llamaba hijo, era en realidad su nieto del corazón, hijo biológico de una mujer que sirvió fielmente a la casa. David nació en secreto, fue entregado a una conocida de la calle y después se perdió en las sombras de la ciudad. Cuando escuchó la verdad, el niño se quedó en silencio tratando de absorber. Después miró a Elsa y dijo:
Ella es mi mamá, pero tú también. El reencuentro emotivo entre David y Sida fue de abrazos largos, lágrimas silenciosas y una pregunta que dolía: ¿por qué me dejaste? La respuesta fue honesta: porque pensé que era lo mejor que podía hacer. Elsa, al fondo, observaba, no con celos, sino con gratitud. Eso no disminuía el amor que construyeron. Al contrario, mostraba que el destino, aunque caprichoso, sabe dónde poner cada pieza. Y ahora la adopción inesperada tenía aún más sentido. Con la paz finalmente reconstruida dentro y fuera de casa, Elsa decidió transformar gratitud en acción. Fundó el Instituto para Niños Manos que Caminan, un espacio dedicado a niños y niñas que, como David, pasaron invisibles a los ojos del mundo. Quería ofrecer comida, cama limpia, psicólogos, pero, sobre todo, presencia. Eso no era solo un proyecto, era un legado. ¿Y quién cuidaba cada detalle a su lado? Marcelo, el hijo que había regresado con humildad y manos abiertas. La inauguración fue sencilla pero simbólica. Nada de lujo, nada de discursos ensayados. David, con camisa formal y papel doblado en el bolsillo, subió al estrado y leyó un texto que hizo que todos contuvieran la respiración. Contó que su madre biológica, antes de desaparecer, le había dicho que un día encontraría a una mujer con mirada de dolor escondido, y que cuando la viera debería tomar su mano y decir: camina otra vez. Fue cuando todos entendieron que el milagro verdadero tiene nombre, rostro y propósito. Marcelo se volvió voluntario fijo del instituto. Vera cuidaba la cocina, con su humor impaciente y corazón tierno. Sida, ahora parte de la rutina, hacía pasteles y ayudaba en las fiestas. ¿Y Elsa? Bueno, Elsa estaba ahí, completa, presente, caminando con firmeza, como si nunca hubiera conocido una silla de ruedas. Ese lugar era más que un albergue, era una redención familiar, una segunda oportunidad que se multiplicaba en decenas de otras, todos los días. Al final de todo, la vida volvió a girar en el mismo parque donde todo comenzó. Elsa se sentaba en la banca de siempre, ahora de pie y con pasos firmes, al lado de David. Él corría, reía, les tiraba palomitas a las palomas y siempre regresaba a tomar su mano, como aquel día. La frase que un día fue milagro, ahora era rutina llena de cariño. Ella es mi mamá, pero tú también. Y no había contradicción en eso, solo había amor. La historia de Elsa y David no es sobre caridad, es sobre superación después de un derrame cerebral, sobre permitirse volver a empezar aun cuando todo parece definitivo, sobre no aceptar el silencio como sentencia, y principalmente sobre mirar más allá de las apariencias, porque un niño de la calle puede ser, en realidad, el eslabón perdido de toda una vida. Y una anciana millonaria, por más que lo tenga todo, aún puede necesitar un abrazo para volver a caminar, por dentro y por fuera. Si llegaste hasta aquí, es porque algo de esta historia te tocó. Tal vez tengas a alguien a quien perdonar. Tal vez necesites levantarte de una silla invisible que te tiene atrapado. O tal vez estés esperando un milagro que ya está tocando a tu puerta. Solo falta que digas: toma mi mano y camina otra vez. Y cuando eso pase, no dudes. Porque a veces lo imposible solo necesita una mirada que cree. Ahora dime, ¿cuántas veces ya dejaste de extender la mano por miedo a parecer tonto o débil o de lastimarte otra vez? ¿Cuántas personas increíbles pasaron por tu vida, pero no estabas listo para verlas? Tal vez hoy sea el día de cambiar eso. Tal vez tu milagro no venga con luces o cámaras, sino con un gesto simple, con alguien que solo necesita ser notado. Porque a veces, todo lo que un corazón necesita es ser invitado a caminar otra vez. Si esta historia te emocionó, compártela con alguien que también necesita un nuevo comienzo. Comenta aquí abajo. ¿Crees que los milagros aún suceden? Quiero mucho leer tu respuesta. Y no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like.
Eso ayuda a llevar estas historias que transforman a aún más personas. Al final de cuentas, todos somos un poco como Elsa y David. En algún momento necesitamos a alguien que crea por nosotros. Entonces ahora es tu turno. ¿A quién vas a invitar a caminar otra vez?